Entonces, déjenme borrar esto de aquí. Ok, muy bien. Entonces, eh, habíamos comentado sobre, eh, sobre cómo determinar si si el análisis con carga para el transformador se debe de hacer, eh, bueno, si se puede hacer despreciando la corriente de vacío o se debe de tomar en consideración. Entonces, pues bueno, ya vimos que, pues básicamente lo que tenemos que hacer es calcular el índice medio de carga del transformador para determinar si el análisis se puede hacer, eh, si el análisis se puede hacer en un momento dado, despreciando dicha corriente o se debe de tomar en consideración. La mayoría de los análisis se hacen pues sin tomar en cuenta la corriente de vacío, pero pues bueno, hay algunas situaciones como ya comentábamos en donde pues dicha corriente se debe de tomar pues, en cuenta. Ok, bueno, miren, entonces vamos eh, a pasar al siguiente tema, que es el tema número 5, que son transformadores trifásicos. El punto 5.1 son características de los transformadores trifásicos. Y luego el subpunto 5.1.1, estructura de los transformadores trifásicos. Que sería núcleo, devanados, tanque, depósito de expansión, terminales,
entre otros. Profe, que hay una compañera en sala de espera. A ver, sí, de hecho, a ver, déjenme ver, permítanme. Ok, de hecho, hay 9 en sala de espera. Qué barbaridad. Ok. Muy bien. Ustedes me dicen cuando hayan copiado para poder borrar aquí el pizarrón, porque el espacio está medio limitado. Por mi parte ya, profe. Los demás, Ya, profe. ok. Bueno, miren. Entonces, hay características que son idénticas, como por ejemplo el tanque, el depósito de expansión, las terminales, pero pues, bueno, hay características que son diferentes entre un transformador monofásico y uno trifásico. Entonces, vamos a ver, este es un núcleo convencional para transformador monofásico. Entonces, este es un núcleo tipo columna de transformador monofásico. Entonces, a esta sección de aquí se le conoce como columna o también se le conoce como pierna. Y lo mismo esta parte de acá, que de hecho son los núcleos que hemos venido dibujando básicamente en, a lo largo de las clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora bien, a esta parte de acá se le suele denominar como yugo, tanto la parte superior como la parte inferior.
Y pues bueno, en el caso de este núcleo, pues los devanados van en una columna el primario y en la otra columna el secundario. Ok, ahora bien, hay otro tipo de núcleo monofásico y tenemos que ver estos núcleos porque esto facilita la comprensión de los núcleos trifásicos. Hay otro tipo de núcleo monofásico. Que de hecho, si ustedes tienen algún transformador para sus proyectos de electrónica, van a ver que el núcleo es esta forma. A esto se le llama núcleo tipo acorazado de transformador monofásico. Entonces, este es otro tipo de núcleo. Ahora bien, ¿cómo van las bobinas en este caso? O los devanados. Aquí, en este tipo de núcleo, los devanados son de tipo concéntrico. Es decir, se pone primero un devanado en torno a la pierna central y luego, alrededor de ese devanado, se hace el otro. Entonces, generalmente el devanado que va cercano a la pierna central es el devanado del lado de baja y el devanado concéntrico es el devanado del lado de alta. Así es como se suelen
acomodar los devanados para un núcleo de tipo acorazado. No sé si haya alguna duda o alguna pregunta con esto. Ahí usted lo dibujó, digamos que hasta la mitad, ¿no? De los cuadros. ¿Es así en la realidad o va a depender hasta Pues dónde mira, llegue? de hecho, generalmente digamos que este tipo de núcleos eh, se diseñan de forma tal que el espacio que queda entre las bobinas y las piernas laterales pues, sea en realidad mínimo por una cuestión, digamos que pues, de economía del material. Si tú, por ejemplo, observas los núcleos, eh, si tú, por ejemplo, bueno, si tienes algún transformador para proyectos de electrónica y observas, digamos que el transformador, pues tú lo que vas a ver es que las bobinas ocupan prácticamente todo el espacio que hay entre una columna y la otra. De hecho, a esta parte de acá, a estos espacios, se le conoce como, se les conoce como ventanas. Entonces es este espacio de aquí, este espacio de aquí y este espacio de aquí. Entonces, generalmente los devanados ocupan toda la ventana o todo el espacio que hay entre las diferentes columnas. Vale, gracias, profe. Ok, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Creo que no, profe. Ok, ustedes me dicen cuándo pueda proceder a borrar. Listo, ya. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. eh, Ahora, pero con los núcleos trifásicos. En el caso, pues digamos que, por ejemplo, de estos transformadores, de estos núcleos monofásicos, pues bueno, sabemos que aquí, por ejemplo, está el devanado primario, aquí está el devanado secundario, y pues bueno, sabemos que el flujo magnético pues circula de esta forma, el flujo asociado a la corriente de excitación. En el caso de estos transformadores, pues el flujo pues viene de esta forma. Ok, entonces, así viene el flujo en estos transformadores, bueno, en estos núcleos, el flujo asociado a la corriente de vacío. ¿De acuerdo?
Sí, Ya. ¿Hay alguien en sala de espera? Vamos a darle pase. Ok. Ahora miren. Bueno, ustedes me dicen cuando pueda borrar. ya, Ya, profe. Ya, profe. Ok. Observen ustedes que también en el núcleo tipo acorazado, a diferencia del núcleo tipo columna, el núcleo tipo acorazado envuelve por completo las bobinas, a diferencia del núcleo tipo columna. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, eso da como resultado que el flujo de dispersión en un núcleo de tipo acorazado es más bajo que en un núcleo de tipo columna. No sé si esto quede claro. ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí, claro que sí. Eh, el, la diferencia principal entre un núcleo tipo columna y un núcleo tipo acorazado es que en el núcleo de tipo acorazado el flujo de dispersión tiende a ser más bajo que en el núcleo de tipo columna. Y eso es precisamente porque observen ustedes que el núcleo envuelve por completo a los devanados, cosa que no ocurre aquí en el núcleo de tipo columna. Sin embargo, pues este núcleo es más económico. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿puedo proceder a borrar? sí. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, bien. Ahora, vamos a ver los núcleos trifásicos. Esto es un núcleo trifásico tipo columnas o tipo columna para un transformador trifásico. Pues bueno, uno pudiera pensar, pues se parece al núcleo de tipo acorazado para el transformador monofásico, pero pues bueno, en este caso, pues de igual forma, los devanados de baja, pues van concéntricos o cercanos a las columnas o piernas,
y los devanados de alta pues van concéntricos a los devanados de baja. Entonces, así es como van los devanados para este tipo de, eh, pues para este tipo de núcleo. ¿Alguna duda o pregunta? No, No, profe. Ok, ok. Bueno, bien. Este núcleo es básicamente el resultado de hacer la siguiente simplificación. Voy a dibujarlo aquí de manera, vamos a llamarle simplificada también. Vamos a imaginar que tenemos tres núcleos de tipo columna monofásicos, en donde, pues digamos que esta parte, esta pierna de aquí, este yugo, esta pierna y este yugo forman un primer núcleo. Luego, este yugo de aquí, este yugo de acá, esta pierna de aquí y esta pierna de acá forman el segundo núcleo. Este yugo de aquí con este yugo de acá y esta pierna con esta pierna forman el tercer núcleo. Es decir, se tiene un transformador o un arreglo de núcleos con una pierna común. Entonces, pues podríamos decir que esto sería el núcleo 1, esto sería el núcleo 2 y esto sería el núcleo 3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí, Si quieren, tómense su tiempo para copiar y me avisen cuando continuamos. listo, profe.
Ok, los demás. Listo, profesor. Ok, bueno. Entonces, ahora miren, como la alimentación es trifásica y los voltajes son trifásicos, entonces los flujos también van a ser, en este caso, pues voy a tener tres flujos. Voy a tener aquí el flujo de la fase A, el flujo de la fase B y el flujo de la fase C. Y si yo dibujo vectorial o fasorialmente los flujos, en donde esto es el flujo de la fase A, esto es el flujo de la fase B y esto es el flujo de la fase C. Si yo saco en este punto la sumatoria de los flujos, esto me tiene que dar igual a cero. No sé si esto quede claro. Sí, Entonces, ¿eso qué significa? Significa que al ser en este punto común, en la unión de todos los yugos, la sumatoria de los flujos igual a cero, entonces yo puedo prescindir de esta cuarta columna. Vamos a ponerla, pero de forma punteada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, pues, si yo recorto estos dos yugos, yo puedo meter esta pierna en este espacio, acortando estos yugos, y si pongo además estos dos núcleos, los pongo en el mismo plano y obtengo este núcleo de aquí. No sé si esto quede claro. sería como atravesándose entre sí o como. Sí, digamos que básicamente, observen que aquí estos dos núcleos están en un plano distinto por el ángulo que tienen entre ellos. A estos dos núcleos yo los puedo dibujar en el mismo plano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Ok. Ahora, si yo tengo estos dos núcleos en el mismo plano, tengo esta pierna de aquí, esta pierna de aquí, este yugo y este yugo. Están ya en el mismo plano. Ahora, este núcleo de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que voy a recortar este yugo de aquí y este yugo de acá y esta columna la voy a poner aquí en medio. Es decir, de esto, pues paso a esto visto de frente, que es este núcleo de aquí. No sé si esto quede claro. sí, ahora sí. Ok, si quieren, tomen su tiempo para copiar y enseguida continuamos.
Listo, profesor. Ok. Bueno, entonces voy a proceder a borrar. Ahora miren, hay otro tipo de núcleo y es el núcleo de tipo acorazado para unidades trifásicas. Entonces vamos dibujando el núcleo. Nada más déjenme aquí hacer esto un poco más parejo porque en algunas ventanas me quedaron más grandes que las otras. Ok. Ahora miren, bueno, si quieren primero terminen de dibujar y continuamos con la explicación. Listo, profe. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. En el núcleo de tipo acorazado, este yugo central es más grueso que el yugo superior y que el yugo inferior. Y eso es porque los devanados pues, van de manera concéntrica a esta parte. Entonces, esta parte le tiene que dar soporte mecánico a los devanados. Entonces, así vendría un devanado, otro devanado, que serían los devanados del lado de baja, y luego, de manera concéntrica,
pues vendrían los devanados del lado de alta. Entonces, de esa manera se ponen los devanados. Esto sería un núcleo de tipo acorazado trifásico. Ok, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No, Muy bien. Ahora miren, ¿por qué los devanados del lado de baja van cercanos al núcleo y los devanados del lado de alta van concéntricos al lado de baja? Porque esto es algo que se hace, pues digamos que en todo tipo de transformador. Entonces, pues vamos a ver el porqué de esta razón. ¿Puedo borrar aquí la figura? sí, Ok. El motivo es básicamente el siguiente. Lo voy a poner en un, digamos que voy a poner parte de un núcleo trifásico. Voy a poner la pierna central. Es un núcleo de columnas. Entonces, aquí tengo el devanado del lado de baja y aquí tengo el devanado del lado de alta. Ok, entonces copien y continuamos en un momento. listo, profe.
Ok. Bueno, miren, entonces, ahora, miren, entonces, ¿por qué se hace de esta forma? Como los devanados son secciones o son partes del equipo que traen voltaje, pues los conductores de los devanados deben de traer aislamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, veo un devanado de forma, vamos a llamarle así como en corte, pues cada conductor pues, trae una capa de aislamiento. Entonces, esto es aislamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿por qué se pone aislamiento en los conductores? Pues básicamente pues para evitar los cortocircuitos. ¿Estamos? Sí, Ok. Ahora bien, el núcleo se considera que está al potencial de tierra. Entonces, pues, además de que tengo que aislar cada vuelta con respecto a las demás vueltas, el aislamiento debe de ser lo suficientemente fuerte para aislar con respecto al núcleo que está, en este caso, pues al mismo potencial de tierra. ¿Esto queda claro? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, claro que sí. Además de que tenemos que aislar los conductores entre sí por cada vuelta que da el devanado, también se debe de aislar la bobina completa con respecto al núcleo, porque el núcleo se considera que está al mismo potencial que tierra. Hay alguien en sala de espera. Ahí está ya. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, profesor. Ok. Ahora, imagínense ustedes lo siguiente, que tengo un transformador de 130 kV en el lado de alta y 23 kV por el lado de baja. De estos dos devanados, ¿cuál debe tener el aislamiento más fuerte y cuál debe tener un aislamiento relativamente más débil? El de alta yo debe diría, tener más aislamiento, ¿no? Entre más tensión, el aislamiento tiene que ser más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entre menos tensión, el aislamiento no tiene que ser tan fuerte. Entonces, ¿qué devanado me conviene más colocar cercano al núcleo? ¿El del lado de alta o el del lado de baja?
Considerando lo que ya comentamos anteriormente, de que este aislamiento es más fuerte y este aislamiento es menos fuerte, entonces, ¿qué devanado me conviene más colocar cercano al núcleo? ¿El del lado de alta o el del lado de baja? Pues el de alta, ¿no? El de alta, ¿no? Los dos. No, miren, de hecho, en realidad me conviene más colocar el del lado de baja. ¿Por qué? Pues porque el aislamiento es menos fuerte o es, digamos que menos, digamos que el aislamiento es menos exigente que en este aislamiento de acá. Entonces, pues digamos que pues por razones, vamos a llamarle de economía, nos conviene pues poner este aislamiento más pegado al, al núcleo. ¿Por qué? Porque observen ustedes que yo tengo que aislar 23,000 volts con respecto al núcleo. Si lo hago, si pongo este aislamiento, perdón, este devanado pegado al núcleo, pues tengo que poner un aislamiento de 130,000 volts con respecto al núcleo. Ahora, observen ustedes lo siguiente. De aquí a acá, pues ¿cuánto tengo de diferencia? Tengo de diferencia, en este caso, 107 kV de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el aislamiento de esta bobina con respecto a esta bobina, que esta está en 130 y esta está en 23, el aislamiento puede ser un poco menos robusto que si esta bobina estuviera directamente pegada al núcleo. Porque si estuviera directamente pegada al núcleo, el aislamiento tendría que ser para 130 kV. Pero como entre esta bobina, que es la del lado de baja, y esta, la del lado de alta, hay una diferencia de 107 kV, entonces el aislamiento puede ser un poco menos rígido. No sé si me explico. Sí, profe. Entonces, por este motivo es por el cual el devanado del lado de baja va concéntrico al núcleo y el devanado del lado de alta va concéntrico al lado de baja. Si yo pusiera, como les comento, el devanado del lado de alta concéntrico al núcleo, pues ahí sí lo tengo que aislar con 130 kV. ¿De acuerdo? sí. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, ninguna, profe. De mi Ok, parte, no, profe. sale. Entonces, ustedes me dicen si puedo proceder a borrar. Sí, Ahora bien, para los núcleos de tipo columna hay una variante para los núcleos trifásicos.
Y esto sería un núcleo trifásico tipo columna. De 5 piernas. Entonces, pues los devanados van en torno a las 3 piernas centrales. Ahora, las 2 piernas laterales. ¿Cuál es su función? Estas piernas laterales, tanto la de la izquierda como la de la derecha, tienen la función de conducir los flujos de desbalance cuando hay una operación desbalanceada en el transformador. Nosotros, en el caso del núcleo trifásico de 3 piernas o columnas, consideramos una operación balanceada. Pero en el caso de una operación desbalanceada, entonces la suma de los flujos en los yugos ya no es igual a 0. Y hay un flujo remanente. Entonces, este transformador, con este tipo de núcleo, facilita la circulación del flujo remanente por las piernas laterales, cosa que no permite el núcleo de 3 columnas. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a esto. Los que están más pegados al núcleo siguen siendo los de abajo, ¿verdad? Sí, efectivamente, siguen siendo los devanados del lado de abajo. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a proceder a borrar.
Ahora miren, las transformaciones trifásicas, hay otra forma de hacerlas. Puede ser con un transformador trifásico con núcleo de columnas o con núcleo acorazado, pero también puede ser con un banco trifásico de transformadores monofásicos. De nada me impide hacerlo también de esa forma. Y de hecho, pues digamos que en subestaciones que manejan grandes potencias, pues es común encontrarse esto, que la transformación trifásica, pues es con un banco trifásico de transformadores monofásicos. Cuando lleven la materia de sistemas eléctricos de potencia, probablemente la 1, me parece que en esa asignatura se organiza una visita a la subestación de Topilejo, que está allá por rumbo a Cuernavaca. Entonces, pues, si ustedes visitan esa subestación, pues van a ver que la subestación tiene un banco trifásico a base de transformadores monofásicos. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Ok, ustedes me dicen si puedo proceder a borrar. Listo ya. Ok, ahora miren, ¿qué diferencia hay entre utilizar un transformador trifásico, que lo voy a abreviar como 3Phi, y un banco trifásico de transformadores monofásicos? Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí es más económico, es una sola unidad. Este es más costoso.
¿Por qué? Pues porque son 3 unidades. Este requiere menos espacio. Este requiere de más espacio, precisamente porque son 3 unidades. Entonces, como que hasta el momento, pues uno podría pensar, bueno, es más práctico el uso de un transformador trifásico que un banco trifásico de transformadores monofásicos. Pero aquí esto lleva acento, esto lleva acento, pero hay una cuestión muy importante, que la reserva. Si el transformador trifásico se daña, entonces yo necesito una reserva del 100%. Es decir, necesito pues, otro transformador trifásico idéntico pues, para poder seguir suministrando el servicio. Pero aquí mi reserva es del 33 1/3%. ¿A qué me refiero con esto? Tengo 3 transformadores monofásicos. Si se llega a dañar uno, pues puedo tener un transformador de reserva. Es decir, la reserva es más pequeña. Va a ser muy difícil que se lleguen a dañar 2 o 3 transformadores en forma simultánea. Entonces, aquí la reserva de 33, la reserva es de una sola unidad, mientras que aquí, y esto, y la reserva de una sola unidad se refiere al 33 1/3% de toda la transformación, mientras que con un transformador trifásico, si se daña la unidad, necesito una reserva del 100%. No sé si me explico. Sí, pues en el caso del trifásico, si se llega a dañar, sería prácticamente conseguir otro igual, ¿no? Pues sí, o en este caso, tener el espacio disponible para, por ejemplo, pues digamos que un transformador de reserva en sitio idéntico al que está en operación. En algunas instalaciones, por la cuestión del tipo de servicio que proporcionan, pues no se pueden dar el lujo de esperarse hasta conseguir, digamos que un equipo, vamos a llamarle de emergencia, porque, pues, por ejemplo, la construcción de un transformador, una vez que se recibe el pedido, pues a lo mejor puede tardar 1 o 2 años. Entonces, pues, si en una instalación o en una subestación yo tengo la necesidad de poder o de continuar con el suministro eléctrico, pues digamos que en el menor tiempo posible, pues necesito tener reserva y ya preparada en el lugar. Entonces, en el caso de que utilice un transformador trifásico, pues la reserva que debo de tener en sitio, pues debe ser del 100%, es decir, tiene que ser una unidad idéntica a la que está en operación. Ahora, si yo tengo la necesidad de tener reserva en sitio ya disponible en el caso de un banco trifásico con transformadores monofásicos, pues mi reserva es nada más de un 33 1/3% de toda la transformación. Claro que esto implica mayor costo y esto implica menor costo. ¿Por qué? Pues porque es mucho más barato tener una reserva de una tercera parte de la transformación que una reserva del 100%.
¿Esto queda claro? Sí. Ok. Bueno, entonces ustedes me dicen si puedo borrar para, pues, pasar a lo siguiente. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, pues, miren, otro de los puntos en donde difieren los transformadores trifásicos de los monofásicos es en la parte de las conexiones. En el caso del transformador monofásico, pues nada más tengo de dos sopas o dos alternativas, en donde esto sería B1 y esto sería B2. Y pues bueno, en el caso del transformador monofásico, pues la única variante que puedo tener para este caso en particular es, es la polaridad, que la polaridad pues, puede venir así y así, o pues puede venir de esta forma y de esta forma, en cuyo caso pues el voltaje sería así. Entonces, en el caso de esta unidad, esas son las únicas alternativas que tengo. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Ok. Ahora miren, para el transformador monofásico tengo una variante. Y es que en el secundario haya una derivación central. Y aquí le ponemos transformador monofásico con derivación central en el lado de baja. Entonces, esto sería B1
Esta es mi marca de polaridad y esta es mi marca de polaridad. Entonces, de aquí a acá, yo tengo B2. Ahora, pero tengo un conductor central. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, pues, de aquí a acá, yo tengo B2 entre 2 y de aquí a acá tengo B2 entre 2. ¿De acuerdo? Sí, Ahora miren, como generalmente este conductor se utiliza como referencia, aunque en los conductores de las orillas la polaridad del voltaje es más aquí y es menos acá, con respecto al conductor central, pues yo puedo conectar una carga entre este cable y entre este cable y este cable. Entonces, si yo tomo este como conductor de referencia, para la derivación central, las polaridades son más aquí y menos acá, más aquí y menos acá. Tomando a este conductor como conductor de referencia. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Creo que no. Ese creo que significa que más o menos, o cómo está el asunto. Es que le estoy pensando un poquito, pero creo que todo está bien. Ok. A ver si hay algo que no quede claro, pues adelante, ¿eh? No, sí, sí, todo claro, profe. Muchas gracias. Ahora miren, ¿qué es lo que me permite, por ejemplo, el transformador monofásico con derivación central en el lado de baja? Que, por ejemplo, si el voltaje B2 en magnitud son 240 volts, entonces en las derivaciones que es B2 entre 2, tengo 120 volts. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite conectar, pues, cargas que van a 220 volts, aunque el voltaje, pues, es más alto, y me permite conectar cargas que van a 127 volts, aunque aquí el voltaje es más bajo. Entonces, esto se suele utilizar mucho en, digamos que en zonas residenciales, en donde la alimentación es trifásica
pero la distribución por casa o por casas es monofásica. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un fraccionamiento en donde la alimentación aérea llega con 3 fases. Y yo aquí tengo mi transformador trifásico, pero pues ya para las diferentes casas pues, se distribuye. Bueno, de hecho, incluso déjenme ver. Déjenme ver si. No, de hecho, incluso no tendría que ser un transformador trifásico, tienen que ser transformadores monofásicos, porque estamos hablando de transformaciones monofásicas. Entonces, aquí pues, tendría mis transformadores monofásicos y, pues, por ejemplo, aquí, pues ya distribuyo cada fase a cada casa, pero aquí es una fase más la derivación central, una fase más la derivación central, y es una fase más la derivación central. Entonces, esta casa recibe 240 diagonal 120 volts. Esta casa de acá recibe 240 diagonal 120 volts o 240 diagonal 120 volts. Ahora, también es común que en lugar de recibirse 240, se reciban 220 diagonal 120, diagonal 110 volts. Eso también es común que suceda. Ahora, esto en donde se suele aplicar mucho, como les comento, en zonas residenciales, sobre todo en áreas muy cálidas, en donde, pues por ejemplo, se pueden tener casas que necesiten 2 niveles de tensión, que en este caso pues puede ser 120 volts para los aparatos electrodomésticos normales y 240 volts para los equipos de aire acondicionado. Entonces, esto suele ocurrir con mucha frecuencia en fraccionamientos, como les comento, ubicados en áreas muy cálidas, en donde pues, los electrodomésticos normales requieren un voltaje pues, de 120 o 110 volts y los equipos de acondicionamiento de aire requieren un voltaje de 220 o 240 volts. Esto no sé si quede claro. Para zonas que no son calurosas sería la de 240. Pues no, digamos No, que, por ejemplo, son las zonas templadas como la Ciudad de México, pues una casa habitación no convencional, pues recibe 127 volts y nada más, a menos de que sean casas muy grandes, en cuyo caso, pues a lo mejor sí pueden recibir una alimentación trifásica.
Entonces, en ese caso, pues sí, puede o se puede dar la situación de que efectivamente se requiera una alimentación trifásica en casas muy grandes en zonas templadas. Pero, pues digamos que en zonas templadas, en una casa, habitación pues, normal, pues básicamente lo que llegan son 127 volts. Profesor, y en la CFE, ¿Qué? por ejemplo, cuando es una línea trifásica, ¿el medidor va en cada línea o hay medidores de tres fases? Mira, de hecho, anteriormente con los medidores electromecánicos, era un medidor por cada línea, pero ya con los medidores digitales, pues ya se puede tener un solo medidor para las tres fases. Ya no es necesario tener un medidor por fase. Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, ¿de qué? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Ustedes me dicen si puedo borrar. Listo, profe. Ok. Ahora miren, vámonos a la parte de de los transformadores trifásicos. Entonces, pues lo primero que tenemos que ver son las conexiones. En el caso de los transformadores trifásicos, pues hay varios tipos de conexiones, pero pues nosotros nada más nos vamos a enfocar a las más comunes, que son la conexión en delta y la conexión en estrella. Aquí este punto lo voy a poner con línea punteada, porque puede ser que tenga el conductor o no lo tenga. Por eso lo pongo con línea punteada. Y aquí le voy a llamar A, B, C y N. Vayan copiando y me avisan para continuar. Listo.
Ok, los demás, los demás. Listo, profesor. Ok. Bueno, miren, ahora observen ustedes lo siguiente. Aquí yo puedo distinguir básicamente dos partes. Esta parte de aquí que es la línea. Y esta parte de acá, pues que es el equipo. Aquí pues podemos considerar que esto es el lado primario. Esto es el equipo. Ahora, para la línea, mis fases son A, B y C. En este caso, el conductor A, el conductor B, el conductor C. Y esto implica que yo tengo un voltaje de A a N, tengo un voltaje de B a N, y tengo un voltaje de C a N. A esto se les llaman voltajes de fase. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. Ahora, pero también yo puedo tener para la misma línea, yo puedo tener un voltaje VAB, un voltaje BBC y un voltaje BCA, que estos serían voltajes de línea. Todo esto que acabo de comentar es para la línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto significa que de aquí a acá yo tengo el voltaje VAB, que es de línea. De aquí a acá yo tengo el voltaje BBC, que es de línea. Y de aquí a acá tengo el voltaje BCA, que es de línea. Pero pues también tengo de aquí a acá el voltaje VAN, que es voltaje de fase. De aquí a acá el voltaje VBN, que es voltaje de fase. Y de aquí a acá tengo el voltaje VCN, que es voltaje de fase. ¿Hasta aquí esto está claro? Sí. Ahora miren,
Observen ustedes que yo puse el neutro como una línea punteada. ¿Por qué? Pues porque puede ser que lo tenga, puede ser que no lo tenga. Entonces, en caso de que el neutro no lo tenga disponible, pues porque la estrella está con neutro flotante, lo único que puedo medir son voltajes de línea. ¿De acuerdo? A menos de que pudiera medir directamente en la estrella del transformador. Pero a la entrada, digamos que del suministro, pues lo único que yo podría medir serían voltajes de línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Ok. Ustedes me dicen cuando pueda borrar aquí abajo. listo. Ok. Ahora, ya vimos la parte de la línea. Vamos a ver la parte del equipo. Para el equipo, esto es la fase A, esta bobina. Esta bobina es su fase B y esta bobina es su fase C. Entonces, este voltaje de aquí a acá, este voltaje de aquí a acá y este voltaje de aquí a acá son voltajes de fase. Entonces yo aquí tengo VAN, VBN y VCN. Entonces, en el equipo, pues yo tengo que mis fases son la bobina de la fase A, la bobina de la fase B y la bobina de la fase C. Entonces, esto implica y esto implica que yo tengo voltaje VAN, voltaje VBN y voltaje VCN. Y todos estos son voltajes de fase A neutro o, vol- o, o voltajes de fase. ¿Esto queda claro? Para mí no. ¿Me lo puedes explicar otra vez, por favor? Sí, cómo no. Bien. Para la parte del equipo, cada una de las bobinas representa una fase. Entonces, observen ustedes que, pues para el equipo, la bobina de la fase, la bobina A es la fase A, la bobina B es la fase B y la bobina C es la fase C. Entonces, eso implica que el voltaje VAN, el voltaje VBN y el voltaje VCN son voltajes de fase neutro o voltajes de fase, como les hemos denominado simplemente. No sé si esto queda claro. Vamos a dejarlo incluso aquí como simplemente como voltajes de fase. Voltajes de fase.
Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta? No, ninguna. Ninguna. Ahora, observen que en una estrella los voltajes de fase son los mismos que los voltajes de fase para la línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y observen ustedes que para el equipo también yo tengo BAB, BBC y BSA, que son voltajes de línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, observen ustedes que para una línea y un transformador en donde, por ejemplo, el lado primario está en estrella, los voltajes de línea son los mismos para la línea y para el equipo. Y los voltajes de fase son los mismos para la línea y para el equipo. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ahora, aquí yo tengo mi corriente, que le voy a llamar corriente de línea. Que esto pues vamos a decir que sea igual a la corriente IA. Y esto de aquí es igual a la corriente IB. Y esto de aquí es igual a la corriente IC. Entonces, voy a borrar aquí. En la línea, yo tengo corriente IA, corriente IB y corriente IC, que estas se les llama corrientes de línea, que es IL. ¿Esto queda claro? sí. Ok. Copien y ahorita continuamos. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Listo, profesor. Ok. Ahora miren, vámonos al lado del equipo. Esto de aquí sería la corriente IA. Esto de aquí sería la corriente IB. Y esto de aquí sería la corriente IC. Ahora, aquí
esta es la fase A, esta es la fase B y esta es la fase C. Entonces, a esto para el equipo sería corriente de fase y corriente de fase. Entonces, para el equipo, yo tengo IA, IB e IC, que estas son corrientes de fase, y F. Y de aquí, la conclusión general es que las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. No sé si esto queda claro. La corriente de la línea es igual a la corriente de fase del equipo para la conexión de la estrella. Esto que acabamos de comentar de las corrientes, ¿quedó claro? Sí, Sí, profesor. Ok. Pues bueno, entonces miren, vamos a dejarla hasta aquí y la próxima clase, pues vemos la parte de la conexión en delta. Que yo espero que ya sea pues digamos que en el salón de clases. vale, profe. Ok, profesor. Sí, profesor. Sale. Bueno, entonces, pues que tengan buen día y pues, continuamos el próximo martes. Igualmente, profesor. Bonito día. Gracias, Gracias, profesor, gracias. Hasta igualmente. luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.